Creación de tablas. La creación de las tablas de una base de datos es tarea de un administrador. Todo comienza yendo a hablar con el cliente y recogiendo información completa. Una vez que se tiene esa información, se comienza a realizar el modelo entidad-relación. Otro punto de inicio sería que usted se plantee un proyecto personal y de esa forma entonces usted mismo comienza a formar en su mente cómo sería la base de datos. Entonces se la puede dar un cliente o la puede plantear usted mismo. Pero este video trata acerca de la creación de tablas utilizando PHP Entonces vamos a ir a eso. Vamos a recordar primero que nada cómo fue que creamos la tabla banco, que es sobre la que vamos a trabajar. Para crear esta tabla le dimos acá, luego le dimos agregar un nuevo usuario y acá colocamos banco, local y a la contraseña le pusimos también banco. Ahora algo y luego le dimos acá. Algo importante que quisiera decir y luego le dimos crear usuario, lo voy a dar cancelar porque ya está creado. Es que cuando uno crea la base de datos de esta forma no es lo mismo que crear la base de datos desde aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo la creo desde acá yo puedo elegir el cotejamiento que yo quiera. Pero cuando yo creo una base de datos desde acá voy a crear otra ahí, una base de datos cualquiera que se llame A, por ejemplo, con contraseña A y le voy a dar crear base de datos con el mismo nombre. Ahí ya se creó la base de datos. Le doy a actualizar y me aparece la base de datos acá. Cuando yo entro acá, me voy a dar cuenta, si voy al menú de operaciones, de que el cotejamiento de esa base de datos la ha elegido el propio gestor de base de datos. Y acá la que yo necesitaba no era esta. La que yo necesitaba era UTF-8 Spanish. Este era el que yo ocupaba. Entonces vean que crear la base de datos desde esa forma, o sea, a partir de la creación de un usuario, tiene que tener cuidado con el cotejamiento. Vamos a entrar como el usuario banco. Entramos como este usuario porque ya habíamos definido en nuestro planeamiento que el usuario iba a ser banco. Entonces vamos a manipular toda la base de datos desde ahí. Si nos fijamos, por ejemplo, en la base de datos banco, está vacía, no tiene ninguna tabla. Y este video se trata de ir creando las tablas. Pero antes de comenzar a crear esas tablas, vamos a venir acá a donde dice operaciones. Y vamos a verificar lo que acabo de decir. El cotejamiento de esta tabla no es el que nosotros necesitamos. Para solucionar esto, simplemente vamos a cambiar el cotejamiento a UTF-8 Spanish CI y le damos continuar. Ahora, a partir de acá, todas las tablas que vayamos a crear van a tener este cotejamiento, perdón. Entonces, por eso es que es importante todo esto que acabo de explicar, porque todas las tablas van a heredar ese cotejamiento. Entonces, antes de comenzar a crear las tablas, para no tener que hacer siempre la especificación del cotejamiento en cada creación de tabla, mejor lo especificamos directamente para la base de datos. Pues bien, ahora vamos a comenzar a crear la base de datos en base al diagrama que tenemos acá y también en base a lo que habíamos hecho acá en este otro documento. Y también, bueno, esto más o menos es una explicación de lo que se realiza, pero también lo podemos utilizar como base. Todo eso es importante. Entonces, para crear una nueva tabla, damos clic en la base de datos donde queremos crear la tabla. Tenemos que tener los permisos que ya explicamos a la hora de crear un usuario. Este banco es administrador de la base de datos banco. Ahora vamos a crear acá una tabla. Acá vamos a colocar el nombre. Entonces el primer nombre que debemos colocar es personas. Y tenemos que crearla con 3 columnas diferentes. Ahora nos vamos a fijar acá cómo son los campos de la tabla persona. Acá tenemos una cantidad de números de una cédula. Entonces debemos preguntarnos, ¿las cédulas siempre tienen 9 números? Pues es correcto. Toda cédula costarricense se puede representar
con 9 números. Recordemos que tenemos que ver el contexto. Si estamos haciendo una base de datos para diferentes países, entonces ya vamos a toparnos con que España utiliza DNI o utilizaba, no sé si todavía lo utiliza, y Estados Unidos ya usa otra cosa. Entonces, ¿verdad? Tenemos que pensar en todo el contexto para lo que se va a utilizar la base de datos. Entonces vamos a pensar en esta base de datos como un banco de Costa Rica que solo utilizarán personas con esta cédula. Toda cédula tendrá 9 dígitos y será un número siempre, nunca va a tener ninguna letra como las placas que a veces tienen letras las placas de los carros. Entonces es acá vamos a colocar cédula, vamos a colocar int cada vez que necesitemos un dato numérico, solo compuesto por números. Y acá vamos a colocar el número de dígitos que tendrá ese número. Si no queremos especificarlo lo podemos dejar vacío, pero en este caso vamos a colocar que es 9. Luego, recordemos que habíamos dicho que la clave primaria para la persona era la cédula. Eso también lo vamos a especificar acá. Para poder especificarlo, vamos acá donde dice índice, seleccionamos este combo box y marcamos primary. Esto quiere decir que será una clave primaria. Ahora vamos con el segundo atributo que es nombre. Vamos a colocar el nombre acá y vamos a colocar un límite de caracteres para un nombre. Pongámosle por ejemplo 100. Observe que he seleccionado varchar en esta ocasión. ¿Qué es varchar? Varchar es todo aquel campo de texto que tenga una sola línea. Por ejemplo, el nombre tiene solo una línea. ¿Qué tiene varias líneas? Por ejemplo, la descripción de un producto tiene varias líneas. Entonces, en ese caso hubiera tenido que seleccionar text. Pero en este caso es un nombre, entonces vamos a colocar un varchar de 100. Eso quiere decir que todo nombre que se introduzca en esta base de datos tiene que tener un máximo de 100. Si nosotros vemos que hay nombres más largos de 100, entonces deberíamos colocar por lo menos 150. Y ese límite, no importa que nunca haya un nombre tan largo, este va a ser el límite máximo. Ahora, el tercer campo que tenemos que colocar es el de la fecha. Hay varias formas de colocar la fecha. La normal sería, bueno, primero colocamos el nombre del atributo y luego acá podríamos colocar un date, por ejemplo. Sin embargo, en nuestro caso lo que vamos a utilizar es la fecha como un número para no complicarnos mucho. Y una cédula tiene 4 dígitos del año más 2 del mes. Por ejemplo, si es enero es 01 y si es diciembre es 12, más el día del mes que sería 01 para el primero y 31 para el último día. Entonces tenemos 2 dígitos más. Acá tenemos 8, entonces vamos a colocar que la fecha puede tener como máximo 8 elementos. Una vez que hemos especificado todo eso, vamos a venirnos hasta abajo y vamos a colocar un comentario en esta tabla. Esta tabla contiene las personas relacionadas al banco. Entonces colocamos eso como comentario. Y el cotejamiento debería ser heredado directamente del cotejamiento de la base de datos. Así, por ejemplo, lo que debería colocar es un cotejamiento UTF-8. Entonces no lo especificamos porque ya debería él hacerlo. Y en lugar de darle continuar le vamos a dar guardar acá. Ahí hizo una serie de cosas, cambió la ventana y no sé qué. La cosa es que nos lanzó acá a la base de datos banco y nos está mostrando la pestaña estructura. Y ahora donde decía antes que no había ninguna tabla, ahora nos está mostrando la tabla personas. Y este panel tiene varias columnas. Vea que tenemos una tabla acá que dice tabla, acción, filas, tipo, cotejamiento, tamaño, residuo, no sé qué, a depurar. Bueno, acá en tabla vemos que está el nombre de la tabla. Acá tenemos una serie de acciones: examinar, estructura, buscar, insertar, vaciar, eliminar. Y acá tenemos el cotejamiento, que es lo que comencé a hablar en este video. El cotejamiento es UTF-8 Spanish CI. Ok, hasta aquí todo bien. Vamos a crear la siguiente tabla y vamos a dejar todas esas opciones para ahora después. La siguiente tabla que debemos crear es clientes. Tiene 3 campos: cédula, cuenta y crédito. Ok, entonces nos venimos acá y colocamos cliente, dijimos que era, ¿verdad? Ajá, cliente. Acá como pusimos personas voy a colocar acá clientes y en número de columnas voy a colocar 3.
Dijimos que la primera era la cédula entero con 9 elementos. Luego acá tenemos, vamos a ver por aquí, ya no me acuerdo cómo era, la cuenta y el crédito. Cuenta y crédito. Estos tres datos son numéricos. En crédito puede ser 5 colones, 1.500.000, 500 millones, puede hacer varias cantidades, entonces vamos a dejar eso ahí por defecto. Luego, en cuenta generalmente se tienen números de cuenta fijos. Vamos a ver, por ejemplo, estos números que estuvimos inventando acá tienen un tamaño específico. Vamos a ver, esto tiene, digamos que unos 22 elementos. Entonces vamos a colocar que los números de cuenta están compuestos por 22. Listo, ahora la cédula que aparece ahí es la clave primaria también de esta tabla. Y acá vamos a colocar en los comentarios clientes del banco. Damos en guardar, el cotejamiento lo dejamos así porque lo va a heredar UTF-8 y realiza exactamente la misma acción que realizó antes, pero vean que esta vez ya tengo dos tablas creadas, tengo clientes y personas. Primero hice personas y después clientes, entonces ¿por qué se ordenó así? Eso se ordenó así porque esto va por orden alfabético y en primer lugar va clientes, es decir la C, y después va la P para personas. Ahora vamos a repetir nuevamente el proceso y vamos a crear la tabla empleados que tiene también tres columnas como hemos visto. Tiene la cédula con un tamaño de 9, después tiene el sueldo no me acuerdo si era por acá, y después tenía otro dato ahí, vamos a ver cuál era, el puesto. El puesto es un varchar, acá lo hemos puesto así, pero puede ser de otra forma, que más adelante explicaremos. Tenemos un varchar, el puesto, y vamos a ponerle un límite de 50 caracteres para guarda, cajero, gerente, etcétera. Con eso se alcanza. Y el sueldo lo vamos a dejar así, sin límite. Vamos a colocar que la cédula es la clave primaria, acá, y vamos a colocar los comentarios. Empleados del banco. Dejamos todo lo demás así y le damos guardar. Y con esto ya tenemos nuestras tres tablas creadas. De esta forma es como se crean las tablas en PHP Observe que las claves primarias de acá son cédula, entonces podemos subrayar esto acá para que se entienda que esas son las claves primarias. Y con esto ya tenemos especificada la creación de tablas. Ahora, nosotros solo hemos creado las tablas, no hemos creado esto, las relaciones. Para crear las relaciones se utilizan otros conceptos que veremos más adelante. Por el momento vamos a dejar esta explicación de la creación de tablas de esta forma. Vamos a ver si se puede explicar algo más de acá. Tenemos las tablas creadas, podemos también examinar su estructura. Si entramos a la estructura de clientes, vamos a ver que acá está la cédula, la cuenta y crédito. Esto que aparece acá es una tabla con la columna, el tipo. Acá vemos que esto es un número y que se le pueden introducir 9 cifras. La cuenta es un número también. Vamos a ver, por ejemplo, acá aparece nulo. Dice que ningún valor puede estar nulo. Más adelante lo vamos a explicar. La acción dice que viene cambiar. Si damos clic acá aparecen otro conjunto de opciones. Y si vemos acá abajo dice que tenemos un índice. Dice que estos son índices. Y dice que tiene un índice primario y dice que la columna es cédula. Esto quiere decir que vamos a utilizar la cédula como la clave primaria de esta tabla. Otra cosa interesante son las herramientas que vienen para cada tabla en específico. Por ejemplo, acá viene una vista de impresión, vista de relaciones. Si damos clic acá, podemos ver algo que dice relación interna, restricción de clave foránea. Y si damos clic, vamos a ver algo bastante interesante acá. Por ejemplo, dice columna, relación interna, banco, clientes, cédula. Ven qué interesante, dice banco, cliente, cédula. Después acá dice banco, empleado, cédula. Banco.personas.cédula. ¿Qué es estos puntos que vienen acá? Bueno, como hemos visto, estas estructuras de datos son anidadas. Entonces, por ejemplo, tenemos una base de datos que se llama banco.
ese banco tiene una tabla que se llama personas. Entonces, para hablar de la tabla personas que pertenece a banco, podemos poner banco.personas. Para la otra tabla podemos colocar banco.clientes. Luego para la otra, banco.empleados. De esta forma nos podemos referir a la profundidad de las estructuras de datos. Por ejemplo, tenemos banco.personas y luego, por ejemplo, tenemos acá cédula. Entonces, por poner un ejemplo, en algún contexto en el que podamos trabajar, podemos referirnos a este atributo como banco.personas.cédula. Por ponerlo en un ejemplo ahí, en algún contexto que veremos más adelante, así es como se trabajará acá. Acá nos está diciendo que tenemos una relación interna banco.clientes.cédula, que era lo que estábamos diciendo acá, ¿verdad? Banco.personas.cédula, y acá tenemos banco.clientes. Recordamos que clientes también tiene una cédula, entonces podemos referirnos a la cédula de la tabla clientes en la base de datos banco, así, colocando esto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros agregamos acá banco clientes cédula? Vamos a colocar acá banco persona cédula y acá vamos a colocar banco cliente cédula. Dice que acá viene algo que dice on delete y on update. ¿Qué significan estas dos cosas? Significa eliminar y actualizar. De eso hablaremos más adelante. Y vienen una serie de valores que dice restrict, cascada, set null, no action, no sé qué. Eso podríamos dejarlo así. Si damos guardar, ha lanzado un error. Habría que ver cuál es el tipo de error que nos ha mandado acá. Pero por ejemplo, para comenzar a realizar estas relaciones tenemos que comenzar a hacer esas acciones eh, estableciendo las relaciones como nuevas tablas. ¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones también las vamos a representar como tablas. Existen tipos de relaciones, tipos de tablas, tipos de atributos. Todo eso es una amplia gama de propiedades, una gran cantidad de teoría que, por ejemplo, podemos comenzar a estudiar con el libro Fundamentos de Bases de Datos, Silberschatz McGraw-Hill. Este libro fue utilizado en mi curso de bases de datos en el Tecnológico de Costa Rica, entonces me parece que es lo suficientemente bueno como para comenzar a aprender todo este asunto de las bases de datos. Viene bastante explicado, viene un poco de historia ahí de cosas de las bases de datos y más abajo viene explicando una serie de cosas que vamos a explicar en los próximos videos acerca de los atributos. Ya que vamos bajando cada vez más. Primero explicamos cómo hacer una base de datos, luego explicamos cómo hacer las tablas. Todavía nos faltan muchos detalles sobre cómo hacer tablas. Luego ya hemos creado atributos, tenemos cédula, puesto, sueldo, nombre, todas esas cosas, pero cada una de ellas requiere profundizar muchísimo más. Tenemos que profundizar a la hora de crearlas, también tenemos que profundizar cómo se hacen los diagramas y recordemos que apenas estamos creando la base de datos, es decir, crear una base de datos es crear su estructura, no le estamos introduciendo nombres. Todavía no, la base de datos no tiene ningún usuario metido. Por ejemplo, esta es nuestra necesidad. Nuestro fin es que la base de datos pueda trabajar perfectamente. Entonces, para dejar esa base de datos lo más perfecta que se pueda, tenemos que estudiar todas las facilidades que nos presentan las bases de datos. Y ya después, cuando ya hayamos construido bien la base de datos, entonces ahora sí vamos a poder introducir esta cantidad de datos que tenemos acá, o incluso vamos a poder colocarle una cantidad enorme de bases de datos, vamos a poder respaldarlas y vamos a poder compartirlas en internet, como por ejemplo ha hecho la Junta de Protección Social. Nada que ver, más bien es el registro civil que ha compartido el padrón electoral de los costarricenses en internet. Otra cosa que se comparte en internet son los insumos que se pueden introducir al país en lo que se refiere a herbicidas, es decir, a plaguicidas, ¿verdad? Como los herbicidas, raticidas y todo eso, y los fertilizantes, que son dos tipos de químicos diferentes que se utilizan en diferentes etapas de la siembra
de piña, bueno, de todas las frutas que usted se pueda imaginar, hay verduras y todos los alimentos que hay. Existen páginas del gobierno como la página del MAG, que usted puede entrar y puede ver una cantidad de información en realidad está guardada en bases de datos, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer la base de datos para que sirva rápido porque el cliente la ocupa, pero que esa base de datos sea perfecta, que esa base de datos tenga sus datos perfectos, porque una base de datos que tiene inconsistencias es como de pesadilla, ¿verdad? Tener errores en una base de datos va a ser más difícil después corregirla que haberla programado bien desde el principio. Así, por ejemplo, si vamos a establecer que aquí solo puede haber un número, entonces tenemos que hacerlo. También tenemos que establecer que acá solo pueden haber 9 elementos. Y también podemos establecer cuantas restricciones queramos. Por ejemplo, que todas las cédulas para las personas empiecen en un número específico. O que cada número salteado sea un número par, ¿verdad? Eso en este caso no es práctico, pero en otros casos tal vez podría interesarnos hacer eso. En el mismo caso de todas estas cosas, ¿ve? Por ejemplo, todas tienen que tener el mismo tamaño exacto. En el caso de los nombres es un tamaño inexacto. Cada nombre de persona es diferente, con diferentes caracteres. Incluso había una María ahí con A y después hay otra María que termina con H y otra que se llama Naría con N. Entonces, estos datos varchar son más inexactos o más bien son menos uniformes que los datos numéricos. Incluso podríamos establecer que hubiera una uniformidad en los datos varchar, en los datos text, en las fechas. Podemos hacer prácticamente restricciones de lo que sea, de manera que a nuestra base de datos solo se le puedan introducir los datos para la que fueron pensados. Ese es el fin y la primera etapa de esto es crear las tablas, como hemos visto. Una vez que creamos la base de datos y los usuarios, que eso lo que hace es atrasar porque uno tiene que hacerlo para que todo esté bien organizado, la creación de tablas es una etapa muy importante. Y para poder crear estas tablas tenemos que crear el diagrama. Para poder crear el diagrama tenemos que conocer cómo hacer diagramas UML. Entonces por ahí empieza. Ay, espere que sonó el teléfono. Bueno, ya hablé por teléfono, disculpen la interrupción, pues como iba diciendo,